¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, mi nombre es Balán Mendoza Y yo soy Roberto Uribe. y esto es Celuloide. Celuloide, la otra perspectiva. Celuloide, la otra perspectiva. Así es, como lo pueden escuchar en el fondo, hoy vamos a hablar de un icónico personaje que murió muy joven, ¿no? Murió súper joven. Sí, a sus 40 años, dejando un legado 32, que ha sido dice aquí retomado. en Wikipedia. 32, 32. imaginados. O sea, ni siquiera 40, o sea, ahorita los locutores de su programa favorito son más grandes de lo que él jamás vivió, ¿no? Entonces, Sí. es Sí, cierto. impresionante, impactante. Y que con tan 32. corta edad haya hecho como... Pues, exactamente, fue muy prolífero, por así decirlo. Y estamos hablando de el dragón de dragones, Bruce Lee. Digo, por si no lo habían inferido por el nombre del capítulo, el grito del inicio, vamos a hablar acerca de este gran personaje Bruce Lee, ¿no? Que nace en 1973, 20 de julio, y que de hecho, que nace hace... Ese fue cuando se murió, en el 73. Sí, correcto. Nace 27 de noviembre, ¿no? De hecho, digamos, el día de ayer hubiera sido su cumpleaños. Pero si nació el 40 hubiera sido el 80, ¿no? El 60 y 20, sí. Sí. Hubiera cumplido 80 años. Más o menos. Si no, ya nos dicen, ¿saben qué? Sus matemáticas están del nabo, aquí están los datos. Digo. Pero bueno, ¿qué hizo Bruce Lee por el cine y qué hizo Bruce Lee como personaje? Como personaje, pues abrió toda esta cuestión de las artes marciales del mundo oriental al occidental, ¿no? O sea, su entrada a Hollywood como extra para después pasar a ser parte de una de las series más importantes de los años 60, que es El Avispón Verde. Tuvo sus participaciones en Batman junto con Adam West. Así es, ahí tuvo mucho trabajo, y vemos su filmografía desde que era niño, ¿no? Y obviamente eran papeles menores y después empieza a tomar esta relevancia, ¿no? Por el tema de las artes marciales y de cómo las trae, ¿no? Cómo rompe con los estilos incluso de filmar de las películas de artes marciales chinas, ¿no? Y entonces se introduce este nuevo, pues no diría un nuevo lenguaje, pero introduce este nuevo tipo o género de artes marciales, un poco más dinámico y que es diferente también al de Occidente, ¿no? Entonces creo que hace como mashup, como esa mezcla, ese mix, y entonces es lo que nos deja como legado en el sentido del cine. Bueno, en artes marciales pues también por ahí tuvo como su sistema y todo eso, ¿no? Entonces es un personaje complicado también, ¿no? Porque por ahí estudió filosofía, por ejemplo, ¿no? De manera formal, de manera académica. Entonces es un personaje bastante interesante y que bueno, vamos a ir viendo por ahí como alguna de las cosas de sus películas y de su persona. Y complejo, ¿no? O sea, que deja misterios, ¿no? O sea, desarrolló su propio arte marcial, conocido como el Jeet Kune Do. Pues tuvo 2 hijos, que lamentablemente uno muere también en circunstancias misteriosas. Extrañas y misteriosas, exactamente. Y pues bueno, basta de chorizo, vamos con la maciza. Y nos vamos a enfocar con su primera película. Al menos la primera que
que dirige, ¿no? Que dirige y ya actúa, que es el gran jefe, ¿no? The Big Boss. Exacto. Es, de 1981. Aquí creo que todavía vemos como ese periodo de transición, ¿no? Entre la estética totalmente china, por así decirlo, y pues ya una visión un poco más occidentalizada, si lo podríamos ver en esos términos, pero todavía se siente mucho la influencia de las películas de artes marciales chinas. Todavía sigue siendo un poco más lenta en ese sentido, ¿no? El ritmo es más lento, aunque ya obviamente la parte de la acción sí ya llega a ser pues diferente, ¿no? Ya es un poco más dinámica, podríamos decir un poco más realista, aunque pues no del todo, ¿no? Sabemos que son coreografías, sabemos que se preparan muchísimo y todo pues obviamente para que nadie salga lastimado, ¿no? Que era justo de los temas que él hacía mucho, ¿no? Que hacía el golpe fantasma tan rápido precisamente para no lastimar a nadie, ¿no? Y que se viera como muy muy realista el tipo de tomas, el tipo de acción, y que no se sintiera como se llegaban a ver las películas de ese entonces, que de repente eran como muchas coreografías, pero además se notaba que eran coreografías, ¿no? Entonces él intentó esa parte de empezar a romper con que se viera que estaban haciendo una coreografía. Sí, que justamente este tipo de actitudes fuera más fluida, más integrada, a pesar de que fuese una coreografía, que los movimientos fueran más naturales. Al igual el juego de cámaras y algunos trucos, como por ejemplo poner talco al momento de dar la patada para que se viera, ahora sí que para que luciera, ¿no? El golpe, que fuera espectacular. Y son ese tipo de detalles que empieza a meter en esta película que ya nos va dando ese acercamiento. Sí, y bueno, aquí dije que era director, me refería a director de acción, ¿no? En muchas películas, incluso antes también llegó a ser director de acción. En estas también, pero bueno, en estas tiene ya el protagónico y es donde realmente lo llegamos a conocer como la figura de Bruce Lee, ¿no? En esta película. Y bueno, también es interesante que y por ahí están también todos los teorías de teóricos de la conspiración, ¿no? Diciendo como todo el tema de por qué hablaba o mencionaba en sus películas acerca de tráfico de drogas y entre otras cosas, ¿no? Y que si a lo mejor por eso es que había sido que su muerte y todo este tipo de cosas habían tenido como todo este misterio. Y bueno, hay como muchas teorías bastante alocadas, o sea, al respecto, ¿no? Pero oficialmente su muerte fue por cáncer en el cerebro. Así es. Esa es la causa oficial de la muerte. Entonces, pues nosotros los dejamos ahora con algo de Big Boss y regresamos con más caratazos aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
Así es, y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando sobre Bruce Lee, el dragón, y sus papeles protagónicos, porque obviamente tuvo muchísimos otros antes, pero bueno, no tan reconocidos como esos, ¿no? Sí, y bueno, fue justamente que después del gran éxito que tuvo el Big Boss, pues le dan la oportunidad, ¿no? Nuevamente a Bruce Lee, ahora ya como protagónico, y participa en la dirección de Lo Wei en Puños de Furia o Puño de Furia. Fist of Fury, sí. Que también esa es otra de las que para mí es como de la más icónica que la mayoría de las personas conoce, después de la de que vamos a hablar más adelante, de aquella película donde pelea con Chuck Norris. Pero esta es como de las que también se han parodiado mucho, ¿no? Por ejemplo, la escena cuando entra al dojo de karate, ¿no? Y saca a los chacos. Esa es una de las escenas que han sido muy, muy parodiadas en el cine, en todos lados, ¿no? Es simplemente increíble. Al final, interesante como la concepción de la coreografía, etcétera, el colocamiento o la colocación, perdón, de la cámara, precisamente para cómo hacer ciertas transiciones, es bastante interesante, especialmente para esa época, y recalcando de nuevo, ¿no? Que antes las tomas de artes marciales chinas eran muy diferentes. Sí, era más vistoso, digamos, era más... Sí, era como una exhibición, o sea, movimientos muy exactamente, era como todo esto. Muy ribombante. Esto era ya más concreto. Así es, siempre buscando ese, al final, el realismo, aunque obviamente pues sabemos que es una película, ¿no? Sí, pues bueno, en esta película Bruce Lee representa a Chen Yen, un estudiante de artes marciales, que descubre que su maestro ha fallecido, ¿no? En un suceso que lo altera demasiado, y entonces decide tomar venganza o tomar manos en el asunto. Envolverse en todo esto, ¿no? Empieza a investigar y después va descubriendo justamente que hay como, pues no una conspiración, pero pues hay como ciertos movimientos, ¿no? Por parte de los dojos. Y bueno, ahí es un tema cultural, ¿no? Porque los dojos son japoneses y pues, o sea, los dojos enemigos, vaya, ¿no? Por así ponerlo. Y el dojo donde es él, o donde está él, al que pertenece, pues obviamente es chino, por el tipo de arte marcial y todo eso. Entonces también ese tema cultural entre China y Japón, que pues ha existido durante siglos y siglos, ahí vuelve, ¿no? Si nos metemos a un poquito a rascar la historia, pues sabemos que Japón casi en 2 ocasiones conquista China. Entonces